La siguiente función proporciona el valor de una cuenta de inversión en dólares que paga un interés del 6% compuesto anualmente donde t es el tiempo en años. Entonces se nos da la función exponencial f igual 1.06 elevado al poder de t. Entonces, lo primero que hay que reconocer aquí es la función exponencial f está en la forma f igual a b a la x, donde la base b es igual a 1 más r, donde en este caso r sería la tasa de interés compuesta anualmente. Entonces la función dada está en la forma b elevada a la potencia de t porque tenemos una función de t donde la base b es igual a la cantidad 1 más r. Por lo tanto, tenga en cuenta que en este formulario podemos reconocer fácilmente que R es igual a 0.6 o 6%, que es la cantidad de intereses ganados capitalizados anualmente. Ahora, para la parte A, se nos pide determinar la tasa de interés continua equivalente. Para determinar la tasa de interés continua debemos reconocer que cuando tenemos una función exponencial en la forma f igual a e elevado al poder de kx, el valor de k nos daría la tasa de interés continua. Entonces, para determinar el valor de k, debemos reconocer que si querían estos dos para que las funciones exponenciales sean equivalentes, entonces b elevado a la potencia de x debe ser igual a e elevado a la potencia de kx y, por lo tanto, se deduce que la base b debe ser igual a e elevado a la potencia de k. Entonces, al observar la función exponencial dada, observe nuevamente cómo la base b es igual a 1.06. Y por lo tanto, si b debe ser igual a e elevado a la potencia de k, tendríamos la ecuación exponencial 1.06 igual e para k. Entonces, si resolvemos esta ecuación exponencial para k, podemos determinar la tasa de interés continua equivalente. Entonces, para resolver esta ecuación exponencial usaremos la definición de un logaritmo, donde si tenemos la ecuación exponencial, y igual e elevada a la potencia de x, esto es equivalente a la ecuación logarítmica x igual log. Recuerde que el registro natural es la base del registro e, entonces, como una ecuación logarítmica, tendríamos, por supuesto, un registro natural porque tendríamos una base logarítmica e, un logaritmo es un exponente. Observe como el exponente es k, entonces el log natural igual k, y debido a que tenemos e para k igual 1.06, nuestra ecuación logarítmica es k igual log. Entonces ahora podemos ir a nuestra calculadora para obtener una aproximación decimal para k que nuevamente nos dará la tasa de interés continua como decimal. Entonces ingresamos el registro natural 1.06 paréntesis cerrados, ingresamos. Y avancemos y redondeemos a 4 decimales que serían aproximadamente 0.0583. Que como porcentaje sería del 5,83%. Entonces, la tasa de interés continua equivalente es aproximadamente 5.83%, lo que significa una cuenta que paga 5.83% de interés continuo anualmente daría el mismo rendimiento que una cuenta que paga 6% de interés compuesto anualmente. Ahora para la parte B se nos pide que escribamos la función exponencial dada en la forma f igual a e elevada a la potencia de kt. Ya tenemos toda la información que necesitamos para escribir la función exponencial en esta forma. Tendríamos f igual a la cantidad inicial o inicial. Sigue siendo 1000 o $1000, y entonces tendríamos veces e elevado a la potencia de kt, y ya sabemos que k es aproximadamente 0.0583, entonces el exponente n es aproximadamente 0.583 toneladas. Y ahora sigamos y usemos la calculadora gráfica para verificar que estas dos funciones exponenciales serían equivalentes o casi equivalentes porque redondeamos este valor de k, y por lo tanto habrá una ligera diferencia en los valores de la función. Así que vamos a la calculadora gráfica y vamos a presionar y es igual, y notaremos como ya ingresé la función dada en I1 aunque usé la variable x en lugar de t, y también he ingresado la función exponencial con base en I2. Y ahora usaremos una función de tabla para comparar el valor de la función o los valores y para el mismo entrada para x valores. Sin embargo, antes de hacer esto, asegurémonos de que el conjunto de tablas esté en automático,
así que presionaremos la segunda ventana, y notaremos cómo se resalta automático en independiente. Si no fuera así, bajaría a resaltar automático y luego presionar Enter. Y ahora haremos crecer la tabla de valores, así que presionaremos el segundo gráfico para la tabla, y luego retroceda hasta x igual 0 y ahora compare los valores y que significan y1, y 2 notan que los valores son casi iguales. Nuevamente no son exactamente los mismos porque redondeamos el valor de k con la función exponencial con base e. Al comparar estos valores y es suficiente información para verificar que estas dos funciones exponenciales son equivalentes. Espero que hayas encontrado esto útil.